Buenas tardes, hoy empezamos ya este encuentro, en realidad hablando informalmente, porque Josefina se conectó temprano y nos empezó a contar de su labor docente. Vamos a hacer ahora la presentación formal y darles la bienvenida a todos y a todas, agradecerle a Josefina, agradecerle a Josefina Liach, agradecerle también a Juan Diach, que recién llegado, estábamos comentando recién, y ahí nomás ya se conectó para participar del encuentro de su hermana. Y en esta oportunidad vamos a compartir esta presentación y, como siempre, luego de haberla escuchado a Josefina, vamos a abrir la ronda de preguntas, comentarios. Marina la va a presentar. Yo solamente quería mencionar una cosa muy breve para luego no interrumpir, y es lo motivador que ya es el título que nos mandó Josefina, que luego a lo largo de la, de la exposición se va a ir, digamos, desplegando. ¿Y por qué menciono esto? Porque como nosotros recibimos siempre las propuestas con una breve presentación, estuvimos dudando en qué seminario, en qué, digamos, dónde ponerla, Josefina, porque estaba muy claro en el título, cuando leíamos antropología, epistemología y tres puntos, un poco de poesía. Entonces ahí pensamos, bueno, vamos de vuelta al seminario permanente de poética, donde No, estuvimos la semana pasada con Raquel. Vamos, es decir, todo eso nos hizo divertir un rato, en el sentido de jugar justamente con ese diálogo entre saberes, diálogo entre disciplinas, que es lo que el Centro de Estudios de Hermenéuticas tiene como uno de sus principios desde el momento que se creó, y bueno, no abandona nunca, ni va a abandonarlo tampoco. Así que Josefina, uy, bueno, te paso entonces, Marina, la palabra Bueno, gracias. para que entonces puedas presentarla a Josefina, y ya empezamos con la exposición. Bueno, muchísimas gracias, Josefina, por haber aceptado la invitación, sabiendo que estás tan ocupada y con tanta labor. Juan nos dio una mano, me parece, en todo esto. Yo voy a presentarte, pero ya creo que no necesitamos mucha presentación porque ya contaste un poquito tu labor, como dijo Laura, pero vamos a hacer algo un poquito más formal, cortito. Bueno, Josefina nació en Buenos Aires, es esclava del Sagrado Corazón de Jesús, es licenciada en Ciencias de la Educación por la Universidad de Madrid, España, y en Teología por la Universidad Católica Argentina. Tiene un posgrado en Psicología por la Universidad de Barcelona. Ha sido profesora de Teología Sistemática en la Facultad de Teología de la UCA y sigue siéndolo en Misiones, según nos acaba de decir. Da clases de teología en diversos centros del país, participa en proyectos de investigación de la UCA y en Teologanda. Bueno, Josefina, todo tuyo el espacio. Gracias. no, gracias a ustedes por atreverse a esto, porque la verdad que han sido bastante atrevidas. En Ajá. cuanto al área que ustedes dudaron dónde meter pensar, esta charla, en realidad el tema para mí es epistemología. Aparte de mi religiosidad, bueno, que es obvia, a mí la palabra corazón me interroga mucho. Creo que habría que estudiar un poco más. Es de las palabras más usadas en muchos idiomas, en muchas culturas, pero bueno, quiere decir tantas cosas que... Bueno, voy a empezar presentando a las fuentes. Acá hay
dos personas muy religiosas, o tres. Uno es Agustín de Hipona, y después dos filósofos, Pascal, francés, y un poco más cercano en el tiempo, Péguy. Después hay otro filósofo insólito para este tema, que es Comte, iniciador del positivismo, ¿no? Y del cual yo no había pensado, pero me encontré. Y después hay otros dos que son filósofos y teólogos, sobre todo teólogos, pero con una mente brillantemente filosófica, o sea, para mí son de los pensadores más grandes del siglo XX que yo conozca, que son Hans Urs von Balthasar, suizo, que fue primero jesuita y después sacerdote hasta que murió, y Karl Rahner, alemán, jesuita, que bueno, fue jesuita y murió jesuita. Estos dos son muy contemporáneos, vivieron casi en los mismos años. Nacieron alrededor de 1904 y murieron Rahner en el 84 y Balthasar en el 88. Quiero decir que a todos ellos, aún Agustín, que es San Agustín, yo los tomo como filósofos, ¿no? Yo he querido, aunque digamos mi profesión es más bien la teología, pero no quiero centrarme en la teología, quiero centrarme en el lenguaje, en la epistemología. Bueno, así que lo que he tomado de ellos, aun cuando a veces hable de Dios, habla desde el ser humano, no desde la fe, desde la antropología, ¿no? Bueno, y ahora no se pasa esto, ¿vieron que yo les digo? A ver, quiero pasar la diapositiva, ya se quedó pegada ahí. Quizá podés, Josefina, quizá podés sacarla de presentación y después vuelve a enganchar. Sí. Sí, si la sacás un minutito de un momento de presentación y volvéis a ponerla ahí, vuelve a engranar, en general. ¿Cómo la saco de presentación? Porque en este momento En tu no pantalla, claro, ponéis Escape. Estoy poniendo y no hace caso. Ay, señor. Son las maravillas. Si no, claro, deja de compartir. Si querés dejar de compartir, pone Sí, dejar de mejor. compartir. Por Y ahora después voy a volvemos. dejar de compartir. Allá. Y volvemos. Bueno, y de paso tengo el gusto de verlos a todos. Claro, te cuento, Josefina, una cosita. Está Emilia Gianrosia, que vos asististe a su charla. Ella no habla español, pero está tratando de entender. Vos ¿te acordás que viniste a una charla con interpretación simultánea en inglés, que estabas contenta, que habías comprendido Sí, todo? la primera de todos. Sí, Emilia es polaca, está en Leeds en este momento. Mira vos. Hola, Emilia, no sé si me estará escuchando, pero sí me Hello, hello. ¡Aló! How are you, ¿Cómo Emilia? se pronuncia tu apellido? No sé. Me perdí. Acá está Emilia. Hello. Here. Big Emilia, greetings, Buenos Aires. she wants to know how to pronounce your last name, Emilia. Oh, Yamroja. Jambroisia. It's very difficult. Sehr schwer, wirklich schwer. For a Spanish speaking people. Ay. Yeah. Bueno. Intenta de vuelta si querés compartir ahora de vuelta, intenta, seguramente ahora arranque. Compartir pantalla. No, se ha trabado. Voy a dejar de compartir y voy a espérenme un segundo. Voy a sacar
Otra opción es, Josefina, que le mande la Espérame un presentación. segundo, que quiero cerrar esto, pero que se ha quedado clavado ahí, porque aún saliendo, ahí está. Bueno, bueno, acá la primera parte fue, ¿cómo? Se ve, ¿eh? Sí, la primera parte fue presentar a los personajes. Esta segunda parte es presentar lo que dice el diccionario de la Real Academia sobre la palabra corazón. No voy a leer todo. Lo primero es el músculo, después el palo de la baraja francesa, tener ánimo, valor, los sentimientos, el dedo cordial, cosa que no usamos mucho, el centro de algo, bueno, la figura del corazón, y en heráldica el punto central del escudo. Ninguna de estas definiciones a mí me sirve, ¿no? Aunque en parte sirven todas, pero no pasa esto. ¿Saben qué? Lo voy a poner en... Miren que esto yo lo uso casi todos los días, pero agota. Dejar de compartir. Bueno. Si querés más cómoda, Josefina, mandármela, la puedo compartir yo, como vos prefieras. Sí, Ahí sí. está. Acá es la última diapositiva. Pero viste que no anda. Ahora sí, que si no pongo con la cosa completa, funciona. Bueno, dejémosla así, si se lee lo bien igual. dejamos así. Sí, El sí. esquema de la presentación es este. Primero, ¿qué es el corazón? Según fuentes que, bueno, que a mí me han parecido. Segunda parte, conocer con el corazón, o sea, el corazón como órgano del conocimiento. Tercero, el corazón como receptor, y después unos apéndices. Lo primero, ¿no? ¿Qué es el corazón? Entonces lo introduzco con esta frase de la canción de Fito Páez: ¿quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón. Él tenía 22 años cuando escribió esta canción, que ya es clásica, y lo hace en un momento de mucha dificultad. Habían muerto sus abuelas, bueno, eran los años difíciles, alguno de los pocos años difíciles que tenemos en Argentina. ¿Y qué quiere decir? Ante la experiencia de la dificultad y de que no hay salida, él quiere decir que sí, que hay salida. ¿Desde dónde? Desde mi corazón. Mi corazón era el corazón de un jovencito de 22 años, artista. Y bueno, ahí el corazón es el más de la persona, ¿no? Lo que suma a la situación de perdición es el corazón de un ser humano que trasciende las circunstancias. Alude a la libertad, a la creación, a la capacidad de creación del corazón, ¿no? Bueno, esto es lo que pongo de poesía en la presentación, es muy poco, ¿no? En realidad son dos pequeñas acotaciones. ¿Qué es entonces? ¿Qué es el corazón? Y entonces voy a decir esto. Primero, ¿qué es? Acá tomo, primero de todo,
a Rahner, que para mí es el que ha dado la tecla como ningún otro en cuanto a comprender el significado del concepto. Y él dice que corazón es una protopalabra. Protopalabra yo lo busqué en diversos lugares, primero de todo en nuestro hiperdiccionario, que es Google, y parece que también se usa en psicología la palabra protopalabra, yo no lo sabía, a esos primeros sonidos que dicen los bebés cuando empiezan a tratar de hablar, ¿verdad? O sea, protopalabra, y lo que quiere decir que esos aparentemente sonidos tienen un sentido. Pero Rahner lo toma, la palabra corazón, en otro sentido, en el lenguaje adulto, como algo que es el centro de la persona y que es un arquetipo, lo más íntimo de la persona, donde reside la esencia concreta, acá pone del hombre, pero no es del hombre, es de este ser humano, ¿no? Que después tiene polivalencias, alma, cuerpo, espíritu, ¿no? Pero no significa sencillamente el amor, ¿no? El corazón no es solamente bueno. Ese es Rahner, protopalabra. Y después Scheller, que no lo puse al principio, perdón, Scheller, dice esto, ¿no? El interés, bueno, esto lo dice un historiador que se llama Gisberger, historiador de la filosofía. El interés de Scheller por el sentimiento de simpatía rebasa lo puramente ético y psicológico. Descubre en ese sentimiento también una dimensión metafísica. Las personas no son, se hacen, se van haciendo. O sea, quiere decir que el corazón no es un sentimiento, es una entidad metafísica, ¿no? Que hace a la persona, ¿no? Entonces dice, las personas se hacen al hacer efectivos los valores. Creo que eso corresponde al orden interno del corazón. Creo que algunos intérpretes de Scheller han tomado la palabra corazón y simpatía únicamente desde el campo afectivo, y por eso le han restado valor, ¿no? Scheller le da mayor importancia. Después, otra cosa sobre qué es el corazón, otra palabra que se ha encontrado para decir qué es el corazón es la de arquetipo, en el sentido de la psicología profunda, ¿no? Un modelo, un esquema congénito que tiene un valor simbólico y que es parte del inconsciente colectivo, ¿no? Una forma que hace a la profundidad de cada ser humano, ¿no? Y también Rahner dice que no se puede cambiar esta palabra corazón por un lenguaje abstracto. Por ejemplo, centro de la persona, intimidad, amor, ¿no? Es en el sentido que él decía antes, protopalabra, ¿no? Lo que no les dije es que lo nombré nomás. La palabra corazón existe en todas las culturas, por lo menos las conocidas. Bueno, en Occidente, griego, pero también en el hinduismo, en el pensamiento azteca y otros lenguajes originarios de Latinoamérica, en el lenguaje semita. Bueno, en la Biblia es muy importante el concepto de corazón, pero yo no he querido explicar esto, los términos que se usan en diversas culturas, porque estos términos están muy condicionados, determinados por
la concepción del mundo y del ser humano que tienen esas filosofías o culturas, ¿no? Por ejemplo, en el hinduismo, yo viví unos años en la India, no soy experta para nada en la cultura hindú, pero bueno, algo aprendí. Entonces se usa la palabra corazón, pero resulta que en la filosofía hindú no está el concepto de persona como nosotros lo entendemos. Entonces, hablar del corazón está muy ligado, muy condicionado a la filosofía. Por eso no voy a tomar, pero sí que quiero decir que como protopalabra no es propio de las lenguas occidentales ni arias, sino de todas las culturas. Bueno, entonces esto era en el sentido de qué es también un arquetipo, ¿verdad? Un símbolo que conforma a la persona. Después dice también una palabra total. Esto lo dicen diversos autores, también Rahner. O sea, son las palabras que hacen a la entidad de la persona. Una palabra total que cuando se habla del corazón de una persona, no se habla de nada periférico. El corazón de una persona está relacionado con todo lo que la persona es, lo bueno y lo malo, lo superficial y lo profundo. O sea, bueno, vamos a seguir porque si no... después, no, me comí algo. En segundo lugar, sobre qué es el corazón, hacia la identidad original de la persona. Dice San Agustín, otros no pueden aplicar su oído a mi corazón, donde soy lo que soy. El corazón es donde soy lo que soy. O sea, otra vez habla de lo más íntimo, lo más original, ¿no? El órgano de la esfera ética y estética de la persona, que siempre supone una ascesis, es decir, un filtro donde se puede percibir y discernir qué es lo más propio de la persona. Lo original, lo que la persona elige, discernirlo de otras capas más superficiales, ¿no? O sea que supone un órgano integrador. No implica siempre un acto ético. No es lo bueno de la persona, sino lo central. Otro santo, San Buenaventura, un franciscano del siglo XIII, dice, es el nodo que articula la pluralidad de capacidades de una persona. O sea, el centro que relaciona, que hace que seamos un poco menos disparate de lo que a veces parecemos, sino que tengamos una identidad. Después es misterio. Es misterio, un poco como significaba protopalabra, no se puede definir, no se puede agarrar el misterio que es el corazón de una persona, a la persona en cuanto irreductible, aún en situaciones más violentas o más tremendas. Bueno, tenemos esa frase que al final no sé de quién es, ¿no? Que dice, las ideas no se matan. Creo que está discutido de quién es, ¿no? Siempre nos enseñaban en la escuela que era de Sarmiento. Pero
la persona no se mata. O sea, se la puede poner en una cárcel, se la puede torturar. Pero el misterio de lo que uno es irreductible, ¿no? Bueno, y después es fuente. Es fuente. Y desde esta fuente irradia todo lo demás, todo lo importante que le pasa a la persona. Es un centro generador, pero también es receptor. En el sentido de que se deja afectar. Bueno, en tercer lugar, ¿qué es el corazón? El corazón es débil, abierto, relacionable. Dice Luis Baliña, que es un filósofo de la UCA, dice, corazón entonces consiste en la capacidad de ser afectado por el amor del tú. Por eso digo que es débil, es abierto, es relacionable. A veces el corazón se cierra, ¿no? Pero tiende siempre a abrirse y a relacionarse. Aunque es irreductible, fácilmente el corazón es afectado. Por ejemplo, se dice hacer impresión en algo, en alguien, ¿no? A partir del corazón nos relacionamos, ¿no? La calidad del contacto, la manera como actúa el corazón en ese momento con esas personas, hace a la calidad del vínculo, a que sea profundo o superficial, positivo o negativo, durable o efímero. Y es débil porque constitucionalmente es capaz de recibir. Dice Agustín, heriste mi corazón con tu palabra y te amé. Muchos de ustedes habrán tenido, he tenido, heriste mi corazón y te amé. O sea, amar hiere. Todo corazón está desvalido porque es la fuente. Esto lo dice Baltasar. Por eso, fíjense lo que dice, por eso todo enemigo apunta al corazón y todo amigo. El amor apunta al corazón, no se conforma con otra cosa. Si toca el corazón, ahí hay una experiencia a la vez de debilidad, porque la persona es afectada, y de fortaleza, ¿no? El corazón entonces es la capacidad de ser afectado por otra persona, ¿no? O sea, el corazón maneja, tritura, organiza una increíble variedad de emociones. No emociones, mociones, movimientos. Desde el amor erótico hasta el dar la vida, pasando por 1000 formas de amor. El compañerismo, la amistad, la ternura, el entrar en el corazón del otro. ¿Qué creen ustedes? Que cuando alguien entra, es una pregunta que no vamos a contestar ahora, cuando alguien entra en mi corazón, ¿es porque yo lo dejo entrar? Bueno, eso entonces, todo esto es sobre, ponemos una cuarta capacidad del corazón. ¿Qué es el corazón? Contiene, hace circular, irradia. ¿Qué contiene? Deseos, proyectos, debilidades, dudas. Acá los autores tienen muchísimas frases, sobre todo Agustín y Pascal. Fíjense, San Agustín parece
siglo V, africano, del norte de África. La verdad es que no sé cuál era su lenguaje natal, pero en la escuela tenía que aprender latín y griego. Él no le gustaba nada el griego y en cambio le gustaba el latín. Y fíjense, dice él en las confesiones, aprendí latín sin el grave apremio del castigo, acuciado únicamente por mi corazón, porque me gustaba, porque congeniaba con el latín, que me apremiaba a acercarme a él, ¿no? Bueno, pues otra frase, su corazón estaba vacío de toda verdad, hablando de otra persona. Después dice que su madre oraba con el corazón lleno de confianza, ¿ven? Es un contenedor de deseos, de proyectos, de frustraciones, de miedos, de decisiones y de indecisiones. Bueno, todo esto acerca de qué es el corazón. Ahora vamos a el corazón en cuanto que conoce. Y acá tomo la segunda frase poética, solo se ve bien con el corazón, lo esencial es invisible a los ojos. Realmente otra frase que se ha vuelto clásica, por algo será. Le dice el zorro al Principito, Antoine de Saint-Exupéry, solo se ve bien con el corazón. Y esto lo dice en la época del racionalismo, del cientificismo, del positivismo. O sea que acá vemos que el corazón también es tomado como órgano de conocimiento. Es lo que yo le decía, que el interés en el concepto de corazón tiene mucho que ver con la epistemología. Bueno, los sentidos, perdón, no. Primero, conoce el corazón con los sentidos. Bueno, a lo mejor no sabíamos que el corazón tiene sentidos, pero los seres humanos, los poetas, los literatos, los filósofos, los humanistas nos han dicho que el corazón escucha, ve, habla y toca. Entonces, estas palabras, escuchar, ver, hablar y tocar, no hablan de la anatomía y la fisiología de los sentidos. Hablan de algo más, de una protopalabra. Bueno, pongo algunos ejemplos. Paul Claudel, otro francés, que no les nombré antes, dice, él tuvo una experiencia de conversión muy fuerte, dice, esta voz tan dulce e inflexible que nunca ha dejado de resonar en mi corazón. Esta voz que nunca dejó de resonar en mi corazón. Y dice San Agustín, tú tenías tus oídos aplicados a su corazón, tú, omnipotente y eterno. Los oídos de Dios estaban aplicados a mi corazón, a el corazón de esa persona. ¿No? Bueno, después también Baltasar habla de los ojos del corazón que ven la sabiduría, que las realidades más profundas son visibles para los sentidos, para el espíritu, para el corazón iluminado por el amor, siempre visible en un nuevo plano. Bueno, que el corazón habla. ¿Qué? Bueno. ¿Cómo? Bueno. Tocar
dice también San Agustín, a esas cosas yo las espanto con la mano de mi corazón. Y así hasta que se me aclara qué es lo que realmente quiero. O sea, los pensamientos con los cuales él no está de acuerdo, los espanta con la mano de su corazón. Y después el acto de conocer, dice Pascal, el corazón tiene razones que la razón no conoce. Baltasar dice, solo el corazón puro penetra por la verdad hasta el amor. Y aclara esto, porque en Dios mismo el amor es el corazón de la verdad. Tantos líos nos hacemos si la verdad o el amor. Bueno, el amor, el corazón de la verdad. El corazón piensa, distingue, aprueba o rechaza, comprende o no entiende nada. Y dice Pascal, conocemos la verdad no solo por la razón, sino también por el corazón. La razón, dice, necesita apoyarse en estos conocimientos del corazón y del instinto. La razón necesita el corazón necesita la razón. Pero aún para encontrar las mayores luces, la razón necesita el corazón. Y así entramos en la tercera parte de el corazón como conocimiento, donde el centro es Pascal, ¿no? Seguramente ustedes quizás sepan mucho más que yo de esto, del pensamiento de Pascal. Pascal fue un matemático superdotado. He escuchado que es el creador de la teoría de las probabilidades, ¿no? Cosa muy complicada. Entonces él dice que hay dos modos de conocer, el esprit de géométrie y el esprit de finesse, perdonen la pronunciación. No he querido traducir estas frases porque no me convenció ninguna de las frases, ninguna de las traducciones, ¿no? Él dice, la certeza más alta es la del corazón. Para Pascal, el corazón conoce la verdad. Es el punto en que conocimiento y sentimiento se encuentran, ¿no? O sea, para él, el espíritu de geometría, ¿no? Es el pensamiento matemático geométrico, ¿no? Es firme, seguro, tiene pocos principios, pero muy claros, saca conclusiones necesarias. Es lo que nosotros más nos damos cuenta, ¿no? Pero después habla del espíritu de finesse, que en realidad es bastante cercano a lo que entendemos por intuición. Y el sujeto del espíritu de finesse es el corazón. Ve inmediatamente los principios, no deduce, ve. Apresa los conocimientos, es ágil, sin dificultad, con menos firmeza quizá, pero comprende en la unidad lo múltiple y lo complejo, comprende en la unidad lo múltiple y lo complejo, pero termina diciendo que en el corazón se encuentran el conocimiento y el sentimiento. En el corazón se encuentran, en el fondo, los dos espíritus, pero el conocimiento y el sentimiento se encuentran en el corazón.
Después quería hablarles el acto de el corazón que recibe. El corazón, ya hablamos un poquito de esto al decir que el corazón es débil, afectable, se relaciona. El corazón es receptor, se relaciona, entabla vínculos. Su debilidad es su apertura. Está expuesto. El corazón está expuesto, aunque puede cerrarse, pero en sí, por definición, el corazón es accesible, sintiente. Y bueno, todos tenemos la experiencia, ¿no? De personas con las que nos relacionamos y que hablan cosas muy bonitas, pero que uno percibe algo detrás que es duro, que no se relaciona, ¿no? Baltasar dice que Pascal es un desenmascarador de todas las caídas del corazón en las redes de la ilusión, de lo iluso, de lo mentiroso. Y la frase muy importante, que la digo también no desde la fe, sino desde la teodicea, la filosofía, dice, tenemos la exigencia de volver al corazón, y él define la fe como Dios sensible al corazón. Dios toca las puertas del corazón, ¿no? El corazón por eso conoce la verdad. Es el punto donde conocimiento y sentimiento se encuentran. Bueno, y también el corazón a veces no recibe, se cierra, se endurece. Acá dice Agustín, el temor es un mal que atormenta y despedaza sin motivo mi corazón. Mi corazón estaba endurecido. Y después la frase de Pascal, ¿no? Dios sensible al corazón. Y después vamos a ver dos cositas más. Las dos cositas más son Comte y Dios. Perdón, de Dios y de Comte, por lo de cositas. Comte dice que el corazón tiene una función en las relaciones humanas, en la organización de la sociedad. Él casi no cree en los individuos. El núcleo más pequeño para él no es, bueno, no sé, ustedes saben mucho más que eso, pero en realidad el núcleo más chico es la familia, ¿no? La inteligencia separada de la fuerza emotiva queda puramente crítica, individualista, anárquica. Apartarla del egoísmo para ponerla al servicio del vínculo social. O sea que el corazón hace falta al sentimiento, ¿no? ¿Por qué? Porque la sociedad tiene que basarse en vínculos positivos, en vínculos que sean también generosos, extrovertidos. Y esta frase, por ejemplo, es de él, ¿no? El reino del corazón es la ley del hombre. No podemos siempre pensar, pero podemos siempre amar. Esto se lo dice a Clotilde, que es la mujer de la cual él estuvo enamorado. Ella era mucho más chica que él, pero estaba enferma y se murió. Y hay unas cartas que Clotilde le escribe diciéndole que, bueno, que ella llora de la distancia o de problemas y que quizá él se ría porque para él es más importante
la sequedad del corazón. Y él le contesta que eso le ofende, que el positivismo no hay que asociarlo a la sequedad del corazón. Porque Clotilde le decía, yo lloro y rezo, dos cosas que le parecerán igualmente tontas. Y él le contesta, yo también, permítame señora que me queje un poco de la injusticia que se ha escapado de su pluma, hablando de las emociones que la agitan y que me acusa de ignorar o desdeñar. Y dice, yo también sé llorar. No solamente de admiración, sino también de dolor. Y entonces dice que el amor no recibe su sentido de una definición, sino de una experiencia. Y va a decir, el corazón y los sentimientos son necesarios en la sociedad. Tiene esta frase también, el positivismo religioso empezó realmente cuando mi corazón pronunció la sentencia característica. No podemos siempre pensar, pero podemos siempre amar. Y sigue, ¿en qué condiciones una filosofía puede acoger el corazón para hacer una visión del hombre concreto? Entonces va a decir que el corazón introduce al filósofo en su filosofía. Es decir, Comte cree que hace falta el corazón para ordenar las ideas y la sociedad. Y ordena cuando pone el amor a los demás por encima del amor propio. Y ahí habla de la experiencia del enamoramiento como algo muy importante, ¿no? También en la sociedad positivista. Bueno, y después lo ponemos a Dios en el apéndice. Bueno, yo no he querido hablar mucho de Dios, pero Peggy y Baltasar hablan mucho del corazón de Dios. Dice, fíjese lo que dice, el corazón de Dios sigue herido y hecho impotente por el amor. Hecho impotente por el amor. Tiene el costado expuesto, indefenso, por donde el enemigo, el hombre, puede penetrar. O sea, el hombre cuando se le presenta como enemigo, ¿no? La primer teología que me enseñaron, decía que Dios era impasible. Es una gran discusión. Esta es una fórmula completamente helénica, griega. No sabemos si Dios puede sufrir, pero sí que sabemos que Dios es afectado. Es afectado. Y pues por último he puesto la frase de San Agustín que todos quizá conocemos, nos hiciste Señor para ti. Nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Otra cosa, otra necesidad del corazón, fíjense, otra necesidad del corazón. ¿Cuál? Descansar. Descansar. Y bueno, muchas veces sentimos que nos pasamos la vida tratando de encontrar el reposo del corazón, que el corazón pueda reposar. Bueno, esta es la forma de San Agustín. Cada uno tenemos que encontrar cuándo, cómo, con quién, dónde puede descansar el corazón. Bueno, y con esto voy a terminar con
algo que si yo estuviera dando una clase, cosa que no estoy haciendo, hubiera puesto como ejercicio a mis alumnos. Fíjense, esto es 6 frases del Señor de los Anillos, del tomo 2, las 2 torres. Elegías un poco al azar. Tiene muchísimas más frases. Y no es que el Señor de los Anillos hable del corazón, pero las puse acá para que veamos cómo es un concepto que se entrevera en nuestros diálogos, en nuestros pensamientos, en nuestras relaciones, en nuestras dudas. Dice la primera: temo que el corazón te haya dicho la verdad. Legolas. Otra: el corazón me incita a que sigamos. Dudaban si seguir caminando o pararse ahí. Cuando le ocurre esto a un árbol, descubres que algunos tienen mal corazón. Acá se pone como San Agustín: nunca más descansará tu corazón en el bosque. Descansar el corazón. Pero mi corazón te lo pediría. Y la noche le invadía el corazón. Bueno, por ahora creo que es suficiente. Esto es lo que he querido compartir con ustedes. Muchas gracias por la paciencia y sobre todo por poder compartir. No sé si sería lindo que dialoguemos un poco. Sí, claro. Muchas gracias, Josefina. Jorge Rollero ya pone gracias. Y tengo una pregunta. Sí, Jorge, ¿querés, Josefina, dejar de compartir la pantalla? Sí, quiero. Estoy tratando No, está bien. Si no, dejar de compartir. ahí está. Y nos vemos las caras. Ahí estamos, sí. Hola, Jorge, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien. Bueno, muchas gracias por la presentación, Josefina. No, yo simplemente quería hacerle una pregunta porque me llamó la atención algo que dijo de Runner al comienzo. Quizás puede aclararlo un poco, que es que Runner entiende que no hay que asociar corazón con amor, ¿no? Es decir, que la referencia al corazón no siempre, usted dijo, no siempre está asociada a algo bueno. ¿Cómo habría que pensar ese otro costado del corazón del que no hablo bueno, en el esta? corazón puede odiar. El corazón puede odiar. El corazón se enoja, piensa mal. El corazón se cansa, ¿no? O sea, a veces sí, la tendencia es a hablar del corazón como algo puramente positivo. No, si es el centro de nuestra persona, ahí puede haber de todo. No sé, Jorge, si te respondo. Creo que eso no solamente lo dice Runner, sino nos lo dice la experiencia. Está el buen corazón, pero está el mal corazón. En realidad creo que no hay corazones buenos y corazones malos. Todo corazón es digno, pero la dignidad a veces la traicionamos, ¿no? No sé si es demasiado simple mi respuesta, Jorge. No, muchas gracias. No, me dejó pensando la cuestión porque, por ejemplo, si lo pienso en Pascal, ¿no? El orden del corazón es el orden, él lo asocia con un tipo de persona que es el santo, ¿no? Entonces, me costaba ver esa posibilidad de un costado, digamos, negativo. Sí, porque es cierto que acá no nos confirmamos que es una palabra inasible del todo, indefinible, ¿no? No la podemos reducir o definir. Y viste lo que dice ahí, lo que vos decís de Pascal. Y Pascal termina pensando bien el corazón. Realmente la santidad o la generosidad, los impulsos más genuinos del ser humano, quienes creemos en la dignidad de cada ser humano, creemos que el ser humano
va a ser feliz, no es indiferente, sus elecciones no son indiferentes, va a ser feliz bueno, si ama, más feliz si ama que si odia, más feliz si recibe que si se cierra. Y Pascal, a quien no sé por qué no han declarado santo, bueno, porque era amigo de los jansenistas, que justamente que pensaban en un Dios sobre todo al cual le costaba muchísimo perdonar, ¿no? O sea, no pensaban los jansenistas tanto en Dios como en la maldad humana, ¿no? Por eso pienso que no lo han, no sé, eso está por verse, pero él realmente va sintiendo a Dios cada vez más cerca, ¿no? Porque él mucha parte de su vida no tuvo fe, ¿no? Pero después ya tiende a poner el bien en el corazón, gracias a Dios. Por eso dice lo que vos decís. Termina percibiendo que el impulso más propio del corazón, más genuino del corazón, no es odiar, sino amar. No es centrarse en uno mismo, sino abrir los ojos del corazón a los demás, ¿no? Y los sentimientos. Igual podemos seguir pensándolo, Jorge. Gracias. Pero sí que quiero apuntar que, bueno, ahora hablando, lo recordé más, que sí, que el corazón no es en sí mismo bueno o malo, el corazón no se refiere solo a las cosas buenas de las personas, pero creo que en el ser humano, pero esto lo digo yo, no sé desde dónde, de lo que yo pienso es que en el corazón humano hay más semillas de bien que de mal. Y como decía antes, es más fácil ser feliz guiándonos por el corazón bueno que cerrando el corazón. Aunque tenemos otro tipo de tendencias también. A ver, ¿quién más? Yo le quisiera preguntar, se presenta el corazón como órgano de conocimiento y le pregunto ¿cómo ve usted el corazón como órgano de la libertad? Sí, está muy bueno. Eso no lo he desarrollado, digamos, específicamente, pero en sí dije que es el órgano de los proyectos, pero yo creo que lo nombré una vez, pero es un tema que me falta. Estoy convencida que te lo agradezco porque lo pensé, pero como todo no se puede hablar y poner, pero creo que en último término el corazón es lo que define a cada persona. Y lo que define a cada persona es la libertad, ¿viste? ¿Para qué tu libertad? ¿Qué cosas elegimos? ¿Qué hemos elegido? ¿Cuáles son nuestras opciones fundamentales sobre todo? No la opción de si me compro un chocolate o no, que esa puede estar bien y puede estar mal, pero no va a ser lo que define, pero las grandes opciones, bueno, salen del corazón, no salen de las patas, me parece. Y bueno, es un tema que quedó. Te agradezco, Sara. Gracias, Sara. Gracias, Josefina. En el chat nos pregunta Julián Peñalosa
¿Ya hablaron del corazón desde el mundo egipcio? No. Leí algo, pero no tengo ni idea. No puedo hablar. ¿Quién es que preguntó esto? ¿Está la cara? Julián Peñalosa. A ver, Julián, está. ¿vos sabés eso? Ahí está. ahí ¿Sabés está, de Julián. eso, Julián? Sería interesante. Yo les dije que en otras culturas no me quise meter, porque creo que para hablar del corazón en otras culturas tengo bueno, la cosa un poquito más cercana del hinduismo. Hay que conocer bien la filosofía para saber qué piensan, ¿no? Qué va a ser, qué significado tiene el corazón. Desde luego que es protopalabra para todos los seres humanos y en todas las culturas. Ahora, poder decir, bueno, yo tengo, mis raíces son judeocristianas, es decir, semitas, ¿no? Las raíces de mi pensamiento son semitas y griegas, latinas y griegas, ¿no? Entonces, los semitas no es mi cultura, está en la raíz, pero he tenido que estudiar cómo es el pensamiento semita, ¿no? Y el griego también un poco. Bueno, en la Biblia no siempre ni en el Antiguo Testamento ni en el Nuevo Testamento siempre tiene el mismo registro, el mismo significado, ¿no? No es unívoca la palabra corazón, pero que está en el Antiguo y en el Nuevo. Los salmos, por ejemplo, para mí son poesías extraordinarias porque algunas están escritas hace 3000 años o 2500 años y expresan lo que nosotros sentimos, lo que todos sentimos. La rabia, la alegría, la alabanza, los deseos, las frustraciones, ¿no? Pero hay que tratar de comprender el lenguaje desde la filosofía que está detrás, ¿no? ¿Querés Gracias, decir Josefina. algo, Julián? Justo iba a decir, sí, justo lo iba a invitar Sí, a Julián, decir algo si querés agregar algo, Julián. ¿algún tip de esta cosa tan interesante que de hecho en algún lado la encontré y la empecé a leer, pero no me quise meter? Contanos algo. Tiene audio, dice. Es que no tiene audio, por defecto Ah, de la... Qué lástima. Bueno, qué lástima. Qué lástima. Bueno, tenemos un mensaje de Héctor Noel, que dice lo siguiente. Hildebrand, cercano a Scheler y discípulo de Husserl, es otro de los filósofos que habla del corazón. Por ejemplo, Sí. tiene una obra llamada El corazón, un análisis de la afectividad humana y divina, donde ubica al corazón como raíz de la afectividad o núcleo de las vivencias más profundas de la persona, con lo que da pie para comprenderlo como centro espiritual de la persona. ¿Tiene alguna referencia de dicho autor en torno al tema? He leído, pero en este momento no te podría decir. Hildebrand, sí. Es un autor importante, pero disculpa, pero no te puedo decir ahora. Otro autor interesante para el corazón es Kierkegaard. De hecho, hay un libro que yo no pude conseguir porque está recién traducido y publicado en España. Y bueno, además de que debe ser carísimo, no sé, no llegó acá a Argentina. Y es un poco la vida de Kierkegaard y el pensamiento se llama El filósofo del corazón. También
Unamuno es interesante, aunque no usa mucho la palabra corazón, pero bueno, sí, Kierkegaard sí que es muy importante. Bueno, yo quería compartir una experiencia con respecto al término corazón en textos filosóficos. Hace varios años tradujimos un libro de dos franceses, de Nancy, Jean-Luc Nancy y Laco Labat. Escribieron un libro que se llama El Absoluto Literario, que traducen ellos al francés los fragmentos, la obra de los románticos tempranos. Y ellos dedican un párrafo muy interesante a explicar por qué decidieron, después de muchas idas y vueltas, dicen, traducir el término alemán Gemüt, que suele traducirse por ánimo o el conjunto de los estados de ánimo. En Kant es animus, es decir, él lo usa como sinónimo de animus, del término latino, y ellos deciden traducir ese término Gemüt, alemán, por corazón, justamente, Cœur. Y bueno, y lo que explican es que solamente el término corazón puede dar cuenta, dicen ellos, de ese sentido íntimo que es la condición humana. Y después, bueno, por supuesto tiene que ver con lo que los románticos tempranos plantean en sus fragmentos y en sus teorías que están desarrollando ahí, pero en el momento que tradujimos esta obra del francés al castellano y del alemán al castellano, nos resultó muy interesante esta reflexión de los autores franceses, de por qué decidirse. Por supuesto desarrollan también que se basan en Pascal, pero bueno, que encontraron que solamente la palabra francesa cœur puede dar cuenta para ellos de ese sentido íntimo que no es justamente, es ese, ellos no dicen órgano, sino que dicen que es ese sentido, justamente ese sentido propio del ser humano que puede dar cuenta del saber, pero también del sentir, también del saber en el sentido de saborear, ¿no? En el saborear la vida, tener un sabor por la vida, y bueno, y hacen después todo su traducción sobre esa base. Y me parece interesante, una vez más, reflexionar la decisión de estos autores de cómo llegan a traducir, a buscar la palabra corazón para un término que en filosofía no se traduce nunca por corazón, el término animus o ánima, ¿no? Y va bueno, tiene que ver con todo este panorama que nos diste hoy, Josefina, me parece. Sí, un mini panorama, ¿no? De lo Sí, que vos bueno, decís, que me parece muy interesante. Yo cuando usé la palabra órgano, bueno, es porque hay que usar palabras, ¿no? Pero tampoco estoy muy segura de esa palabra. Pero sí de lo que vos decís me parece interesante rescatar que el corazón no es ni solo el pensamiento, ni solo el sentimiento. Va más adentro de la persona. Va hacia el ser, pero no el ser puramente metafísico, sino el ser humanizado. Aunque hablamos del corazón de Dios, ¿verdad? Pero es el ser corporalizado, humanizado, encarnado, el corazón. No sé. sí. No Y sé como si hay... claro, si usamos el término órgano para, como decimos, para usar un término de capas que no son, que es multi, es decir, que tiene diferentes capas, no solamente en profundidad, sino en el tipo de Sí, configuración del mundo que está posibilitado a comprender, es decir, su comprender es también se da en diferentes registros, ¿no? En ese sentido es que
consideran más apropiado para la teoría de los románticos tempranos usar ese término francés, el corazón, justamente, y Sí. no reducirlo, por decir de alguna manera, ánimos, aunque también podríamos decir, bueno, pero ánimos también, ánima significa un montón de cosas que no es solamente la espiritualidad. En el chat tenemos un aporte de Julián que dice, en la perspectiva dusseliana, que es, es decir, de Enrique Dussel, desde el enfoque de la teología de la liberación. El corazón es representado por Horus, deidad, como exaltación de la obra de arte, el cual es el concepto de la voluntad para la filosofía de Menfis, es decir, en Egipto. El corazón entendido hoy desde la neurociencia es el sistema límbico que actúa en el presente. Es importante este concepto de corazón porque desde la perspectiva de Samir Amin, que es un economista, el Estado egipcio fue la herencia hermenéutica práctica para la humanidad. Ya Mirá veo que perdón, dice que se va a conectar con el audio, perdón. No sé si... estará ahí- tratando. sí. Mientras, si alguien quiere... Nunca pensé que Dussel hablara del corazón. Tampoco lo conozco tanto, pero un poco sí. De hecho, en la teología de la liberación hay una vertiente del Cono Sur, que es la teología del pueblo y de la cultura. Y ahí sí hay alguna obra, por ejemplo, hay una filósofa, Graciela Maturo, no me acuerdo, tiene escrito, ¿no? Porque esta forma de pensar al ser humano cree mucho en la gente, no cree tanto en los profesores, cree que la luz la tiene esta palabra tan difícil de nombrar ahora, que es el pueblo, es decir, la gente, no los pobres solos, sino los conjuntos humanos un poco identificados. Entonces cree que las personas saben, quieren, dicen, no necesitan primero de todo de maestros que les enseñen desde arriba, ¿no? Y en ese sentido, por eso se valora la religiosidad popular o el pensamiento, la sabiduría de las personas, de la gente, ¿no? Eso sí, pero bueno, de Dussel la verdad que no. Me gustaría, si Julián es el que dijo eso, si Julián, Sí. no sé, tuviera manera de mandarme eso, me pareció muy interesante. Sí, si no se puede conectar por audio, Laura puede mandarlo a un correo hermenéutico y se lo redireccionamos a Josefina. Sí, Bárbaro. claro. Ujú. Alonso de Estoy Carvalho dice, ¿qué intentando piensas? conectarme, Sí. dice Julián. Sí. Y mientras tanto, Alonso agrega, ¿qué piensas acerca del uso del verbo corazonar? Me parece más una respuesta o un contrapunto al razonar. Qué interesante, no lo había pensado. Tener una corazonada. Y bueno, las grandes decisiones de la vida las tomamos no por un análisis puramente científico, sino también por corazonadas. Hay algo que nos impulsa más hacia esto que hacia esto otro, ¿no? Pienso que
es importante y que por algo existe la palabra. Cuando uno dice a veces, sentí que era mejor seguir medicina que, para mí no, para la persona, que ingeniería, no es el sentimiento superficial, es un sentimiento profundo que abarca todas las capacidades de las personas. Puede ser que después te equivoques, me equivoque, pero hay algo ahí abajo que habla de decisiones, ¿no? Como decía Sara, de la libertad, decisiones tomadas por la persona, no solamente pensadas ni solamente sentidas, sino que hay un eje vertebral en nosotros, ¿no? Que es el que va dirigiendo la vida. Sí, Caro. Nos, Sí, Carolina Durán. Bueno, buenas tardes. Gracias, Hola. Josefina, por la presentación. Yo quería preguntarle justamente, cuando escuchaba, se me hacía como una idea, pero que no sé si es lo que usted quería transmitir, pero ahora, con esto último que dijo, me animo, digamos, a hacer la pregunta. En este carácter epistémico del corazón, o epistemológico, ¿usted identifica como una cierta capacidad sintética? Sí, sí. O sea, yo creo que una de las funciones del corazón es articular, es un nodo que recibe y genera, recibe y es como una procesadora, ¿verdad? Una procesadora, una licuadora, donde no solamente se clasifican las cosas, se mezclan, sino que de esa mezcla sale algo nuevo, algo más propio de la persona. Quizá escuché a alguien, voy a decir, por decir, del partido A otro del partido X, a uno de izquierda, a otro de derecha, a un africano, a un norteamericano, a un chino. Y el corazón tiene esa capacidad circulatoria de, como vos decís, sintetizar, que a veces lo logra y a veces no tanto, pero siempre el producto es mucho más que la suma de las partes. O sea, el corazón origina, genera, o sea, no sé si te respondo. Hola, Julián. Sí, muchas gracias. Bueno, ahora sí, Julián, te conectaste de vuelta, no estás con audio, ¿sí? Sí, lo estoy. Perfecto. Hola, buenas tardes. Voy a dejar Hola. esta cámara que se ve acá y hablo por la otra. Te clonaste, De- vamos así. Desperfectos técnicos. Bueno, gracias, Josefina. Después voy a leer el video, ¿no? Este tema del corazón me pareció fundamental, como debe serlo. Con respecto a esto que estaba comentando, justamente Enrique Dussel en la Arquitectónica, que es una obra de él, que justamente aborda los fundamentos, ¿no? De la voluntad, más que nada, en sí. Hace como un revisionismo, hace una acrítica. Creo que Enrique Dussel es una persona que después, cuando se la conoce, después de mucho tiempo, se da cuenta que no es un crítico, sino es un acrítico, en el sentido ortodoxo. Él no se considera heterodoxo, en el sentido de que se pone en distintos movimientos o que son como críticos, ¿no? A lo vigente, a lo estructural, a lo arquitectónico, sino que él se considera crítico en el sentido ortodoxo, que se pone desde la propia institucionalidad a darse cuenta qué está ocurriendo, ¿no? Entonces, él aborda en esa arquitectónica justamente que el símbolo y el sentido
de la voluntad tiene su origen en términos filosóficos en la filosofía de Menfis, en uno de los santuarios que está ahí en Egipto, en el cual Horus es la deidad, entendida la deidad como la exaltación de una obra de arte. Es decir, acá aparece otra palabra importantísima para asociar al corazón, que es la satisfacción. Palabra del latín que viene de satisfacción, es decir, hacer lo suficiente. Entonces, el corazón nos interpela en términos límbicos cuando estamos en el presente y no hemos hecho lo suficiente. Entonces, bueno, eso, ¿no? Obviamente después entendiendo justamente esto de Samir Amin que comentaba. Samir Amin es un economista egipcio que va a estudiar esta relación de la institucionalidad económica, también vinculada a la institucionalidad política, a la institucionalidad de lo social, ¿no? Entendido como esta cuestión integral. Samir Amin va a decir que el Estado egipcio fue, institucionalmente hablando, el que más disciplina institucional tenía, es decir, donde el corazón de las personas podían satisfacer las necesidades, pero también las contingencias, es decir, ese alimento efímero que tiene el corazón, que justamente es la contingencia. A veces nos ocurren en nuestra vida situaciones efímeras que nos van a marcar para siempre y nunca se van a volver a repetir, ¿no? Entendiendo eso lo que, en términos de concepto de lo efímero, la contingencia. Samir Amir va a decir que cuando el Estado egipcio se corrompe por temas históricos, el legado lo va a tener Grecia. Grecia, junto con otro autor, no recuerdo el nombre, pero lo voy a pasar, me comprometo a eso, va a comentar que Grecia es una colonia de Egipto, es decir, fuerte, polémica, ¿no? Para en términos hermenéuticos, hacer un análisis, ¿no? del recorrido que hace la lengua, el sentido y el significado, en términos que ese Estado egipcio, potable, potente, que va a tener disciplina institucional, pero trivialmente dominación, como toda institución lo tiene, al corromperse Egipto, Grecia solamente va a quedar para entender la dominación institucional. Es decir, en Grecia se va a vivir un periodo en el cual la disciplina institucional se va a estudiar, de ahí van a salir las grandes autoras y autores, pero va a haber más dominación que corazón, ¿no? Entendiendo justamente esto en Egipto, se decía Ptah. Ptah era otra deidad egipcia que era lengua o la capacidad de razonar. Entonces, por un lado teníamos la Ptah, la lengua, y por el otro lado teníamos a Horus, el corazón, la acción entendida como lo que nace desde este preciso momento. Bueno, y así, ¿no? Después desde Egipto, como núcleo central, perdón si me hago muy extenso, me voy a cortar, llamarme al silencio, pero podríamos continuar más para escucharlas. Muchas gracias. Muchas gracias, Julián. Muy interesante. Gracias, Julián. ¿Alguien más que quisiera agregar algún comentario, alguna pregunta? Si no, iríamos. Emilia, wenn du was fragen willst, kannst du ruhig machen, dann kann ich das auch übersetzen, ne? Also dolmetschen. Ob du kannst ein wenig, es wäre sehr, sehr nützlich, ja. Ya, ya. Le decía a Emilia que si quisiera preguntar algo, yo puedo, que ella me lo diga en alemán para quienes entiendan y lo vamos traduciendo. Aquí no podemos hacer simultáneo porque el Zoom no lo permite. Así que Emilia habla y después yo lo hago consecutivo. Ja. Dann tue ich zuerst mal hören, was du sagst.
Und dann machen wir so kurze Pausen, denn bei Zoom können wir nicht gleichzeitig reden. Das ist die Sache, gell? Ja, dann sag. Or in English, if you want Emilia to speak English, I could also translate. At the moment, I don't have a question. I understood some parts. I think I got the main gist, the sort of conceptualization of heart. But I have, but actually, yes, I do have a question. At some point, I think discussion was about a verb. The verb coming, a verb that is formed from the word heart. Right, it's like hunch. It's like hunch, to have a hunch. To have a feeling. And that seems a very interesting conceptualization, that a heart can be also a verb, an action. Did it got developed then further in the discussion? No, not really. No. Acá creo que comprendieron. Josefina, ¿necesitas traducción? Porque ella le llama mucho la atención el verbo corazonar. Sí. En realidad le dije que más usamos el verbo corazonada, que es hunch en inglés, H-U-N-C-H, es to have a hunch or a feeling o un sentimiento. Pero ella le llama mucho la atención esa parte y no sabe si se perdió algo más, si lo desarrollamos más. No sé si querrían agregar algo al tema ese de la palabra corazonar o corazonada. Julián dijo. José, gracias, Josefina. La verdad que es justamente esto, ¿no? El cara a cara, aunque virtualmente ya te aprecio. Ya es muy amable. Muchas gracias. Bueno, justamente creo que una palabra que estaba viendo que más adelante, dentro de unas semanas o una semana, se va a llevar a cabo en este mismo espacio el abordaje de la palabra Gelassenheit, ¿no? Justamente, corazonar viene de Gelassenheit, o sea, es una importancia muy fundamental porque, a ver, creo que Gelassenheit en la traducción, la primera traducción que tuvimos en términos de exágesis fue serenidad, ¿no? La serenidad, que es una traducción del francés hecha desde el alemán, en el cual obtuvimos serenidad. Pero hay otra traducción más al castellano, más cercana a nuestro, que es el deshacimiento, ¿no? Que eso creo que es de público conocimiento. El desasir se puede interpretar o traducir como concentrarse en lo esencial, ¿no? Cuando nos deshacimos, nos concentramos en lo que es esencial. Entonces, el corazón, ahí se asocia a otra palabra, pero que por eso desde sus raíces egipcias, cómo se va transformando a través de lo griego. Después, bueno, tendremos los autores alemanes y las autoras alemanes que en términos eurocéntricos, ¿no? Se crean la culminación de lo griego. Justamente Gelassenheit hace alusión a una palabra árabe que es panim hel panim, que su traducción es cara a cara. El hecho de estar cara a cara nos permite entender, en lo virtual es más difícil, aunque está la cara, pero en lo presencial, en el habitar de un mismo espacio físico, el hecho de poder vernos las caras hace alusión de entender lo que está sintiendo la otra persona. Al yo saber lo que está sintiendo esa otra persona, ahí está actuando el corazón, en términos límbicos, en términos de lo que yo siento. Por ejemplo, si yo ahora hiciera una cara así como de mucho dolor, seguramente lo que ustedes quisieran decir, ¿qué le está pasando? ¿En qué te podemos ayudar? ¿Cómo solucionamos esto? ¿Cómo abordamos esto? Esa sería la práctica del corazón, que no es nada más que otra cosa que nuestro sistema límbico empieza a actuar, empieza a demandar sangre para poder funcionar, y ese es el famoso latido del corazón, ¿no? Esto en términos anteriores a la práctica, porque eso es una cuestión. Creo que el corazón nos pone en una cuestión anterior a la práctica, también anterior a la técnica, justamente ahí de la importancia de Gelassenheit,
para lo alemán y lo posterior, es decir, hoy en día, que nos pone en el motor. El corazón es el motor de la acción práctica y de la acción técnica. En esto quisiera preguntarle a José cómo ella se siente, y ahí también a esta persona alemana, muy interesante, a ver cómo lo relaciona, pero José, quería preguntarte en Es términos, polaca, ¿cómo ves? Sí, Mari. Sí, es polaca, Emilia. Ah, bueno, perdón. Sí. Quería preguntarte, ¿qué relación hay entre el corazón y las pasiones? Entendiendo, y mira lo que voy a decir, José, para que entiendas de dónde te hago esta pregunta, que para mí, en términos de la teología de la liberación, las pasiones no existen. Polémico. Empieza a actuar el sistema límbico. Gracias, José, gracias. Bueno, para mí existen las pasiones, ¿no? Pero es otro término que hay que desbrozar, desentrañar, ¿no? Y tiene muchos significados. Viene de padecer. La pasión es lo que padeces, lo que te viene, no lo que yo elijo. Y creo que sí, que las pasiones existen y que siempre las pasiones tocan al corazón. Por ahí cuando vimos un poco a Comte, creo, el corazón también tiene una función de filtrar, de discernir, de aceptar o rechazar, de distinguir. Y entonces no todo puede ser pasión. Pero bueno, sería una discusión, no sé si ahora, pero algún día espero que me expliques qué significa que las pasiones no existen. A vos se te ve bastante apasionado por la cultura egipcia. Bueno, quizá para solo agregar algo para la consulta de Emilia. Emilia, ya podríamos aclarar que en castellano, refiriéndonos a nuestra lengua, un sentido tiene ese verbo corazonar, que como ponía Alonso, puede ser que se construye a partir de la analogía con razonar, es decir, la razón razona y el corazón corazona. Y otro sentido tiene, y sobre todo en el uso del habla coloquial, cuando decimos tener una corazonada. Eso tiene más bien el sentido de tener la intuición o tener la sospecha de que algo va a suceder. Sería un poco diferente al corazonar en el sentido de actuar con o a través de o en el corazón. Son dos expresiones un poco diferentes. Y yo recién me doy cuenta que corazonar es razón con, o sea, lingüísticamente, no sé, nunca lo había pensado, pero en sí no creo que ese sea el origen de la palabra. El origen debe ser poner en acción el corazón, pero es cierto que hay, lingüísticamente hay una relación interesante que habría que ver. Gracias, Alonso. Jorge agradece y ya avisa que se tuvo que retirar, lo mismo Juan. Felicito a los organizadores, a Josefina y a los participantes. Yo diría que pude acercarme a lo pequeño, pero dicho y pensando en lo importante. Muchas gracias. Y luego Juan José aclara o comenta, mi pregunta tiene que ver con la relación entre coraje, término tomado del francés courage, y a su vez del latín cor, con corazón, que es
en latín, que en latín es cor, ¿no? Corazón es cor, es decir, la vinculación entre coraje y corazón. Que podemos pensar, digo, antes de que agreguen algo en la obra que Bertolt Brecht tituló Mutter Courage, ¿no? Madre Coraje, bueno, y todo lo que tenía, todo lo que Sí. es esa obra, ¿no? Que no es solamente el coraje. Yo creo que la palabra corazón tiene muchísimas derivaciones, ¿no? Y que sí, coraje indica un arrojo superior a todo lo que la mente puede pensar o desear, ¿no? Y que supera, un poco parecido, con perdón de las distancias. ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón. El pobre niñito este de 22 años en épocas tan difíciles. Eso es coraje. Yo vengo a ofrecer mi corazón. O sea que hay experiencias humanas de coraje. Bueno, como tener un niño. Experiencia que yo no he pasado. Creo que se necesita coraje, ¿verdad? Que son arranques que van más allá del pensamiento, del sentimiento, de lo racional y aún de lo razonable, aún de lo razonable, ¿no? Bueno, yo quiero agradecer a todos No sé. por haber participado en esto y por todo lo que he aprendido y podido compartir. Muchas gracias, Josefina. Muchas gracias a todas y a todos los que nos acompañaron, se acercaron y dedicaron su tarde de viernes en un pedacito a esta presentación. Y como siempre decimos, a más tardar el lunes, a más tardar el martes, van a tener disponible esta reunión en nuestro canal de YouTube, que siempre lo ponemos al principio, el link para que ya lo guarden, y ahí pueden entonces curiosear todo lo que estamos ofreciendo, pueden volver a ver la presentación de Raquel, que fue la semana pasada, y bueno, y todas las presentaciones que les resulten interesantes. Muchísimas gracias, Josefina, un abrazo enorme. Gracias, Linda Josefina. tarde de viernes.